Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Asal Suba y Erkan Merik protagonizan hoy un momento tan intenso que no podrás creerlo, lágrimas, palabras inesperadas y emociones a flor de piel. Quédate porque esto te va a impactar. Todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde Asal Suba y Erkan Merik coincidieron después de un largo periodo de distanciamiento. Según testigos, el ambiente era tenso desde el principio, pues aunque ambos actores intentaron mantener la compostura, era evidente que existía un tema sin resolver entre ellos. Asal, conocida por su dulzura y carisma, no pudo evitar cruzar miradas con Erkan, quien parecía tener algo muy importante que decirle. Fue entonces cuando las palabras de Erkan rompieron el silencio de la noche. Asal, todavía hay cosas que necesito explicarte, cosas que no sabes, dijo con un tono tan serio que todos se quedaron en absoluto silencio. La actriz, sorprendida, solo atinó a responder, Erkan, ¿por qué ahora? Las personas cercanas aseguran que Asal trató de mantenerse fuerte, pero cuando Erkan continuó hablando, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No pude olvidarte, y cada día me arrepiento de cómo terminó todo, confesó Erkan, mientras la sala entera contenía la respiración. Asal, visiblemente afectada, trató de sonreír para calmar los ánimos, pero finalmente no logró controlar sus emociones y empezó a llorar. No digas eso, Erkan. No me hagas esto más difícil, murmuró con la voz entrecortada. La tensión aumentó cuando Erkan se acercó unos pasos más y, mirándola fijamente, agregó, sé que cometí errores, pero necesito que sepas la verdad completa. No quiero que vivas con una imagen equivocada de mí. Esta frase rompió completamente la resistencia de Asal, quien se cubrió el rostro con las manos para no dejar ver el dolor que reflejaban sus lágrimas. Varias amigas de la actriz intentaron consolarla, pero Asal estaba tan impactada que apenas podía reaccionar. Fuentes cercanas aseguran que la razón de esta conversación tan emotiva podría estar relacionada con un malentendido del pasado. Al parecer, cuando Asal y Erkan terminaron su relación, hubo rumores y terceros involucrados que distorsionaron la situación real. Erkan, al enterarse de que Asal seguía creyendo ciertas mentiras, decidió enfrentarse a ella y aclararlo todo, aunque eso significara reabrir viejas heridas. Prefiero que me odies por la verdad y no que me recuerdes con mentiras, declaró Erkan con voz firme. Este momento tan intenso no solo conmovió a Asal, sino también a todos los presentes. Algunos aseguran que fue como presenciar una escena de película, con dos almas rotas intentando entenderse en medio del dolor. Asal, entre sollozos, le dijo, no sé si puedo soportar volver a escuchar todo eso. Me duele demasiado. Sin embargo, Erkan insistió, tienes que saberlo, mereces saberlo. En las redes sociales, las imágenes filtradas de este momento se hicieron virales en cuestión de minutos. Los seguidores de ambos actores no podían creer que después de tanto tiempo volvieran a hablar de manera tan intensa y emocional. Muchos comentaron que Asal se veía vulnerable, mientras que otros alabaron la valentía de Erkan al decir las cosas cara a cara. Asal, eres fuerte, no llores más, escribió una fanática en Twitter. Otra seguidora comentó, Erkan, la heriste demasiado, pero al menos fuiste honesto. Tras el inesperado encuentro, Asal decidió alejarse unos minutos para recuperar la calma. Varias amigas la acompañaron al camerino, donde continuó llorando. No sé qué hacer con todo esto, no me lo esperaba, dijo entre lágrimas a sus amigas, quienes intentaban darle ánimos. Mientras tanto, Erkan permanecía en el lugar, cabizbajo, como esperando que ella regresara para terminar la conversación. No me iré hasta que termines de escucharme, afirmó con determinación. El público femenino que sigue atentamente la trayectoria de Asal se sintió profundamente identificado con su reacción. Muchas mujeres comentaron que es difícil mantenerse fuerte cuando alguien del pasado vuelve a remover emociones tan intensas. Asal, siempre tan elegante y discreta, se mostró más humana que nunca al dejar ver su lado más frágil. Me siento rota, Erkan. No puedo evitarlo, confesó finalmente cuando volvió a su lado. Erkan, conmovido, le contestó, no quiero que sufras más, pero necesito que sepas toda la verdad, aunque eso duela. Esta historia continúa generando comentarios y especulaciones. Algunos medios aseguran que podría haber un nuevo acercamiento entre ellos, aunque personas cercanas a Asal aseguran que ella no está lista para retomar ningún tipo de relación sentimental con Erkan.
Por ahora no quiero volver a confiar, explicó Asal con una voz cargada de emoción, mientras sus lágrimas aún no terminaban de secarse. Sin embargo, el propio Erkan dejó la puerta abierta al decir, no quiero perder la oportunidad de que algún día podamos hablarnos sin tanto dolor. Los fanáticos siguen atentos cada detalle, pues la pareja siempre tuvo una química especial que trascendió la pantalla. Incluso algunos recordaron las épocas en las que eran inseparables, compartiendo risas y sueños. Nunca olvidaré los momentos felices, pero ya no soy la misma, aseguró Asal a una de sus amigas tras la emotiva charla. Y es que, aunque la herida sigue abierta, parece que ella quiere priorizar su tranquilidad. Necesito paz, Erkan, necesito encontrarme de nuevo, declaró en un momento muy sincero, que tocó el corazón de todos los presentes. No cabe duda de que la valentía de Erkan al decir sus verdades frente a todos generó un impacto, pero también dejó claro que el daño entre ellos aún no está del todo sanado. Asal, intentando recomponerse, agradeció a sus amigas por estar a su lado y les dijo, gracias por no dejarme sola, siento que voy a caer. El ambiente estaba tan cargado de emociones que incluso algunos asistentes rompieron en llanto al ver la escena. Era imposible no empatizar con el dolor de Asal, que aunque trataba de ser fuerte, no pudo contener todo lo que llevaba guardado. Según fuentes del entorno de Erkan, él habría intentado contactar a Asal durante varias semanas sin éxito, hasta que finalmente aprovechó esta reunión para hablar de frente. No quiero huir más, Asal, repitió varias veces. Esta frase quedó grabada en la mente de todos, pues reflejaba el arrepentimiento genuino de un hombre que, tal vez demasiado tarde, comprendió el valor de la verdad. Asal, aún temblorosa, respondió, tal vez algún día pueda perdonarte, pero hoy no. Fue un momento tan crudo como auténtico. Para muchas mujeres, Asal representa la fuerza de levantarse incluso en medio del dolor, y este episodio no hizo más que confirmar que aunque el corazón puede romperse, también puede reconstruirse con el tiempo. Quiero sanar, Erkan. Y no puedo hacerlo contigo cerca, expresó con una sinceridad que conmovió a todas las presentes. Erkan, al escucharla, se quedó en silencio, aceptando que no había nada más que pudiera decir para retenerla. Lo entiendo, murmuró finalmente antes de darle la espalda y marcharse. A partir de este momento, Asal tomó la decisión de priorizarse a sí misma y seguir con su vida lejos de cualquier drama. Aunque la conversación removió recuerdos dolorosos, también le dio la oportunidad de cerrar un ciclo. Quizá era necesario escucharlo para soltarlo, comentó a sus amigas antes de retirarse. En redes sociales, los fans siguen enviándole mensajes de apoyo y recordándole que no está sola. Estamos contigo, Asal, se repite una y otra vez. Sin lugar a dudas, esta historia seguirá dando que hablar en los próximos días, y estaremos muy atentos a cualquier novedad sobre Asal y Erkan. ¿Habrá un futuro para ellos? ¿Podrán sanar sus heridas y reconstruir un lazo, aunque sea de amistad? Por ahora, solo el tiempo lo dirá. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre este emocionante momento y compartir el video con sus amigas para que también conozcan esta historia llena de emociones. Nos vemos en el próximo video.